Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si espero y todos me puedan escuchar pues bien y atentos. Si me escuchan por allá todos, esos Sí, sí se jóvenes, escucha. ¿sí? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Buenas tardes. Muy Sí, bien, buenas tardes. el poder estar con ustedes el día de hoy y esperemos que esta charla pues pueda ser amena, ¿no? Aquí la situación es de que todos podamos participar, todos podamos platicar un rato, porque de eso se trata, de poder conocer el trabajo que nosotros venimos realizando, ¿no? El estudiar pedagogía es algo muy lindo, porque al final de cuentas nosotros necesitamos saber hasta dónde podemos llegar, qué podemos llegar y para qué vamos a llegar a ese espacio. Ya escucharon la presentación, pues mi nombre es José Juan Ruiz de la Cruz, ¿sí? Pues hemos tenido algunos estudios y esto pues nos ha permitido sobre todo el querer ser maestro, ¿no? Porque el hecho de ser pedagogo en muchos espacios, en pocas ocasiones nos llaman pedagogos, la mayor parte siempre nos dicen maestros, ¿no? ¿Y por qué maestro? Porque si nosotros nos vamos más a la historia, el hecho de poder trabajar dentro de la educación, el maestro pues es la persona que lleva el conocimiento. El maestro es la persona que tiene que poder entablar esa comunicación y poder apoyar sobre todo a las grandes sociedades, ¿no? En ese sentido, todos los estudios que nosotros pues hemos realizado, no sé si me han permitido ser un mejor maestro, pero sí sé que me han permitido por saber por qué quise ser maestro. Es el niño quien me enseñó a enseñar. Es el adulto quien me enseñó a enseñar. Es el joven quien me enseñó a enseñar. Me hice maestro, me hice pedagogo, no para seguir un plan y programas de estudios, sino me hice maestro para poder seguir al niño, para poder seguir al joven, para poder seguir al adulto y para poder seguir también al profesionista. En ese sentido, todo es asumir un paradigma que comprende que hay que saber cómo se aprende para poder saber cómo se enseña, ¿sí? Esto tiene que ir de la mano y para ello la única metodología fiable en este paradigma es la metodología de la vocación, que nos guste hacer lo que nosotros estudiamos, que nos guste realizar cada una de las actividades con la buena intención de poder llegar a lograr o a adquirir algo. He aprendido muy bien las grandes dificultades de aprendizaje, de las dificultades de enseñanza. Y de haberlas hay, y tenerlas también la he tenido. Las dificultades de enseñanza han ido disminuyendo en la medida de que he sido consciente de que hay que enseñar desde el cerebro del que aprende y no enseñar desde el cerebro del adulto, cosas que nos tiene que llevar a nosotros quienes estamos involucrados dentro de la educación. Para poder enseñar tenemos que aprender primeramente. Esto nos va a llevar a, pues, a respetar sobre todo la realidad del tú que es y el no de la que yo quiero que sea, ¿sí? Para esto nosotros debemos de aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes en este caso quisieran aprender, no? Y no lo que yo quisiera platicarles a ustedes, porque de lo contrario, pues ya no podríamos nosotros entrar en esa dinámica de poder saber o poder entender qué es lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? En ese sentido, entonces, el planteamiento y lo que nosotros estaríamos realizando es
entonces la realidad del que tú quieres saber y no del que yo quiero que ustedes sepan. Eso es lo primero que nosotros tenemos que marcar en esta charla. Esto nos va a llevar a qué? A disminuir sobre todo y procurar dominar la materia y escuchar a todos los jóvenes, los adultos, sobre todo a los niños, ¿no? Si nosotros hacemos pedagogía, sabremos hacia quién tendrá que ir dirigido. Si hacemos ebegogía, también necesitamos saber a quién va a ir dirigido. Si hacemos o aplicamos la andragogía y la gerontagogía, entonces esto nos va a llevar a una educación de futuro. ¿Por qué vamos a plantear esto? A veces, cuando nosotros estamos dentro o frente a niños, a jóvenes, a adultos, nosotros queremos enseñar lo que nosotros sabemos, ¿sí? Sin embargo, al tomar la pedagogía, la ebegogía, la andragogía, la gerontagogía, yo pregunto luego entonces si alguno de ustedes me pudiera decir más o menos de qué creen ustedes que pudiéramos hablar y qué quieren ustedes escuchar, ¿no? O qué quisieran aprender en estos momentos. Lanzo la pregunta si es que hubiera alguno que quisiera participar. Parece que no hay, ¿sí? En ese sentido, voy a pedir entonces que nos apoyen con la siguiente diapositiva para que podamos platicar. Bien, ahí aparecen las ciencias andragógicas. Cuando nosotros nos referimos a las ciencias andragógicas y las ciencias agógicas, esto nos va a llevar a lo que es la antropología, ¿sí? ¿A qué realmente se está refiriendo? Se está refiriendo a todas las disciplinas de la educación, nada más que cada una de ellas tiene sus etapas, ¿no? No se dan pues de la misma forma para cada uno y sobre todo pues ir viendo hasta dónde nosotros podamos trabajar, ¿no? La educación, si ustedes recuerdan, y lo tienen que llevar muy presente, la educación se genera en casa, ¿sí? Las enseñanzas y la forma de aprendizaje y todo lo que nosotros pudiéramos trabajar dentro de un aula o un espacio educativo, pues nos va a llevar a poder lograr cómo tener y cómo tomar en cuenta la edad del ser humano. Con la pedagogía, nosotros vamos a trabajar directamente con los niños, ¿sí? Si nosotros hablamos de pedagogía, nos referimos a los pequeños. Estamos hablando desde lo que es el preescolar, lo que es, y también se habla pedagogía desde la primera infancia, ¿no? Estamos hablando educación inicial, si es que nosotros así lo quisiéramos llevar. Cuando hablamos de ebegogía, nos vamos a referir a todos aquellos alumnos, los pubertos, que son los de la secundaria y sobre todo, pues esa juventud, ¿no? Esos jóvenes que están en el nivel medio superior. Entonces vamos a aplicar nosotros lo que es la ebegogía. Para jóvenes de 18 años hasta los 50 años, ¿sí? Vamos a llamarlos jóvenes a toda esta edad, donde con lo que se tiene que trabajar o el docente, el maestro, la persona que esté encargada de poder llevar adelante, sobre todo, el poder dar a conocer el trabajo que viene realizando, ya no se va a trabajar lo que es pedagogía, ya no se va a trabajar la ebegogía. Con ustedes, ejemplo, lo que nosotros vamos a trabajar con ustedes sería la andragogía, ¿sí? Es una situación que nosotros tenemos que aprender a dividir. ¿Qué es la pedagogía? ¿Hacia quién va dirigida? La ebegogía, ¿a quién va a ir dirigida? La andragogía
y sobre todo también lo que es la gerontagogía, ¿sí? Cuando se habla, ¿no? Sobre todo hay un programa acerca de la educación para adultos, ¿sí? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que aplicar la gerontagogía. Y esto nos va a permitir, sobre todo, ir conociendo la educación, ir conociendo el trabajo, e ir conociendo y cómo nosotros nos vamos fortaleciendo también de esos aprendizajes. Vamos a avanzar, les vamos a pedir que nos apoyen con la siguiente. Bien, iniciamos entonces con lo que es la primera, ¿no? La pedagogía. Dentro de la pedagogía, pues ahí nos plantea que es la educación para los niños, ¿sí? Es directamente hacia los niños desde inicial, lo que es el preescolar y lo que es el nivel primario. Es la ciencia pedagógica, ¿no? Dentro de ello, nosotros tenemos que utilizar, pues, metodologías, debemos utilizar estrategias, debemos de utilizar todo el material o las herramientas que nosotros pudiéramos tener para ir desarrollando ese trabajo directamente de lo que es la pedagogía. Cómo poder, con los niños, nosotros, por ejemplo, si son alumnos de primero o segundo año, debemos de tener muy en claro las metodologías que nosotros pudiéramos estar utilizando, sobre todo en el proceso de la enseñanza de la lectoescritura, ¿sí? En el proceso del planteamientos matemáticos y lo que es el lógico matemático, también nosotros debemos de conocer cuál sería la metodología que nosotros pudiéramos estar llevando a cabo. Dentro de ella misma, cómo poder hacer nuestra planeación, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener nuestra planeación? Por eso, la educación para los niños en la pedagogía, aquí es obligatorio, ¿no? Es decir, el padre de familia o el papá, la mamá, no le preguntan en sí al pequeño, ¿quieres ir a la escuela? ¿No quieres ir a la escuela? ¿O qué quieres realizar? ¿No? Simplemente van al preescolar, los llevan, de allí agarran, va a la primaria y también lo que se hace es llevar a estos niños a la primaria. Ellos no los están preguntando, ¿quieres estudiar? ¿Quieres ir a la escuela? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Y el maestro en su mundo ahora se encierra dentro del aula para ir planteando lo que él quiere enseñar, lo que el plan y programas de estudios quiere que se lleve a cabo, ¿sí? Pero en ningún momento se toma en cuenta qué es lo que quiere hacer el alumno, cómo lo quiere hacer y para qué lo quiere hacer. Es decir, la importancia en sí de qué es lo que queremos nosotros aprender. Y para ello, todo este planteamiento que estamos nosotros platicando, lo tenemos que ir plasmando ¿en dónde? Lo tenemos que plasmar, dentro de nuestra planeación. Esa planeación debe de llevar una metodología, debe de llevar estrategias, debe llevar instrumentos de evaluación, ahora sí, el tipo de evaluación que nosotros vayamos a ir aplicando. Todo ese conjunto lo va a conformar lo que es la pedagogía. Y en la evaluación, pues la evaluación lo que hace el docente, y él es el que lo realiza, ¿sí? Aquí ya no, el alumno en pocas ocasiones tiene la oportunidad de poder evaluar al maestro. Tiene pocas posibilidades de evaluar al padre de familia, ¿sí? Tiene pocas posibilidades de evaluar, ¿sí? Al compañero, y poder hacer, sobre todo, a ir planteando también lo que él quisiera dar a conocer. En ese sentido, nosotros nos vamos en el nivel de preescolar, primaria, vamos a trabajar lo que es la pedagogía en sí. A pesar de que la pedagogía pues tiene pues otras disciplinas y dentro de ello pues se van adquiriendo más y más conocimiento, ¿no? Aquí a lo que voy y la charla que nosotros tenemos es cómo tratar sobre todo a los niños, a los jóvenes y a las personas adultas, ¿sí? Debemos nosotros de conocer
Si nosotros estudiamos en la primaria, recuerden, ¿sí? Si nosotros vamos a ser maestros, profesores, de un nivel de primaria, de un nivel de preescolar, a veces leo las publicaciones que hacen dentro de la página de pedagogía y plantean varias dudas que se tienen, ¿no? Que una planeación, que de dónde pueden obtener tal vez información acerca del proceso de la personalidad del alumno, cuestiones de este tipo, nos vamos más a la parte teórica, ¿no? Nos vamos más al conocimiento, pero un conocimiento que posiblemente pueda quedar entre comillas. No aterrizamos en sí lo que nosotros realmente pudiéramos estar planteando para poder conocer. Dentro de la pedagogía, hacemos un diagnóstico, pero ese diagnóstico a la fecha ha quedado muy vago, ¿no? No hemos planteado algunas necesidades que se pudieran tener y algunos problemas que existen dentro de la sociedad o dentro de la familia y que repercute dentro de la educación y sobre todo el aprendizaje que ellos pudieran llevar. Solicito con la siguiente, por favor. ¿Dónde vamos nosotros a aterrizar este conocimiento? ¿Sí? El actuar del maestro, el actuar de la parte administrativa, ¿sí? Dentro, dice, del magistrocentrismo, ¿sí? Sin conocer realmente a sus alumnos. Somos maestros, ¿sí? Y el maestro es el que tiene el conocimiento y no le vamos a estar dando vuelta qué puedo hacer, qué puede ser el alumno, cómo lo puede hacer, sin tomar en cuenta el aprendizaje que los niños nos están adquiriendo, ¿sí? Para esto también se debe de tomar muy en cuenta en todos los niveles algo muy importante, que son estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Es decir, cómo aprendemos, cómo enseñamos y cómo aprendemos. El docente es el que toma las decisiones en la pedagogía, es decir, en los niveles bajos, ¿sí? Él es el que decide cómo va a evaluar, ¿sí? Cómo va a enseñar, para qué lo va a enseñar, ¿sí? Solo ve los problemas en los demás, ¿sí? Es decir, el maestro en el nivel básico, hablando únicamente en preescolar y en primarias, lo que hace es ver dónde está el problema. Pero en pocas ocasiones, ¿sí? Discúlpenme si es que este comentario pudiera ocasionar algún ruidito, pues lo pudiéramos estar platicando. Ve los problemas fuera de, ¿sí? Es decir, hay problemas de aprendizaje. El niño no aprende por esto, por lo otro y por lo que pudiera ser, ¿sí? El padre de familia no apoya, el padre de familia esto, el padre de familia lo otro, en fin. Y yo, maestro, para mí, todo está perfecto, ¿sí? Yo aplico las estrategias, yo aplico lo que son estrategias de enseñanza, ¿sí? Aplico los instrumentos de evaluación, doy a conocer el plan y programas de estudio, lo que a mí me está solicitando, y que al final de cuentas, cumpliendo con lo necesario, yo digo, yo estoy perfecto, pero en ningún momento nos adentramos a la problemática que nosotros tenemos como docentes, ¿sí? Para que nosotros podamos darnos cuenta, debemos de autoevaluarnos, porque si nosotros no hacemos eso, definitivamente vamos a ver los problemas allá afuera cuando posiblemente el del problema soy yo. Yo no conozco lo que son las metodologías de enseñanza de la lectura, de la lectoescritura. Yo no conozco la metodología para la enseñanza de las matemáticas. Yo no conozco la metodología para poder enseñar otras asignaturas si yo hablo de pedagogía, ¿sí?
en ese sentido únicamente nos casamos con lo general y no, hay mucho que nosotros deberíamos de observar y de tratar, pero es tema de otro momento. Y la pedagogía pues se dedica únicamente, les vuelvo a repetir, a lo que es el nivel de preescolar, primaria y sobre todo lo que es la primera infancia, ¿no? En ese sentido, el planteamiento en esta ocasión es ¿qué es lo que hace en sí la pedagogía? ¿Hacia dónde va la pedagogía? Que ahorita vamos a ir descubriendo qué va sucediendo con los otros, pero que al final de cuentas nos vamos a referir en sí cuál es el trabajo que debemos de tener en cada uno de los niveles educativos en el cual nos podamos ir encontrando. No sé, por allá, no, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que pudiera ir causando hasta el momento, pudiéramos escucharlo también, ¿no? Adelante, Marlene. Por ejemplo, en esta etapa en la que usted dice que la pedagogía se enfoca más en lo que es el aprendizaje de la primera infancia, la segunda vamos a decir hasta comienzos de la adolescencia. ¿Usted qué tipo de aprendizaje recomienda para los profesores o los docentes que van a impartir en esta? ¿El aprendizaje significativo o el aprendizaje mecánico? Sabemos que pues los niños son, vamos a decir, una esponjita que retienen mucha información. Sin embargo, no para todos es posible, no es posible retener la misma información que otros. Bien, miren, para esto nosotros recomendamos sobre todo un aprendizaje significativo. Miren, nos hemos casado de antaño ya con lo que es lo llama Paulo Freire, lo que es la educación bancaria, ¿sí? Para esto nosotros debemos de conocer también el tipo de pedagogía que vamos a aplicar, ¿sí? Está la pedagogía liberadora, está la pedagogía también intercultural, ¿sí? Está la pedagogía del amor de Gabriela Mistral, ¿sí? ¿Es para qué? Para que nosotros como docentes realmente tengamos las herramientas. Y si nosotros desconocemos los tipos de pedagogía que existen, vamos a caer ¿a dónde? En lo tradicional, en cómo aprendimos y así tenemos que enseñar, ¿sí? No buscamos sobre todo esas alternativas que nos brinda hoy en día. Yo los invito a que lean Paulo Freire. Él nos da a conocer el tipo de pedagogía, lo más recomendable, al menos en la actualidad, es la pedagogía liberadora, ¿no? Donde nosotros no somos más, está algo muy importante que él aplica también, lo que es la pedagogía de la pregunta. Si el alumno no habla, si el alumno es pues muy serio, muy callado, nosotros tenemos que buscar esas estrategias. ¿Para qué? Para que el alumno pueda participar. Dentro de ello, meteríamos nosotros la pedagogía de la participación, ¿no? Por eso es importante que nosotros vayamos conociendo los tipos de pedagogía que hay. Tenemos que dejar a un lado de cómo aprendí, cómo me enseñaron mis maestros y que ahora nosotros seamos creativos, dice, ¿no? Nos los plantean. El maestro tiene que ser analítico, crítico y reflexivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el alumno pueda también ser analítico, crítico y reflexivo, el cual lo planteaba, fíjense, lo planteaba el Plan 1993, ¿sí? Si nosotros agarráramos ese plan y programas de estudios y nos diéramos a la tarea de poder estudiar y comparar con lo que hoy tenemos, la verdad, vamos a encontrar muchas cosas que van de una manera mecánica, ¿sí? Pero tenemos que analizar esos planes y programas de estudios. Anterior, mucho más antes de que nosotros, yo recuerdo mi maestro allá en el primer grado, segundo grado, tercer, lo que fue la primaria, trabajaban ellos con un famoso plan que se llamaba el Tabicón. Ahí ya venían todas las
las actividades a desarrollar. Aparecía el nombre del tema, uno punto y aparecía. De allí seguía un subtema y decía 1.1 y tendría que aparecer. Y así iban dándonos todas las actividades, como se trabajó un tiempo con los libros de Pronales, cuando se da también un cambio dentro de lo que fue el plan y programas de estudios, que ya no concordaba con el 93 y nada más llegó hasta lo que fue el libro de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Quinto y sexto, pues ya quedó fuera, ¿no? Lo recomendable es eso, ¿sí? No únicamente que sea significativo, y aquí la pregunta tiene que ser bien clara. ¿Significativa para quién? ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros en nuestras actividades es donde lo tendríamos que ir generando, ¿sí? Si es, quiero que el aprendizaje tenga que ser significativo para el alumno, entonces yo tengo que realizar actividades que realmente lleven a un aprendizaje significativo. Pero si yo quiero que ese aprendizaje significativo sea desde el punto de vista que yo lo veo, por eso les planteaba al inicio, ¿no? Debemos de ser maestros que aprenden o enseñan desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del adulto. No sé si alcancé a responder tu pregunta. Marlene, parece era. Sí, licenciado, claro que sí. Gracias. No sé si hubiera alguna otra participación. Y si no lo hubiera, solicitamos entonces nos apoyen con la siguiente, por favor. Bien. Estábamos ya en el terreno de lo que era la pedagogía. Hoy en día ahora nos vemos ya en el terreno de la ebegogía, donde lo plantea Castillo en el 2018, ¿no? Es una educación que se da en la secundaria y en el medio superior. ¿Cómo se viene llevando a cabo esta parte del trabajo dentro de la secundaria? El maestro llega y siempre lo primero nos dicen que es una etapa donde pues los jóvenes son muy problemáticos. Llega el primer año y pues todos queditos así con miedo, ¿no? El segundo año pues el alumno empieza, el jovencito ya, a ser un poquito más rebelde, porque así se clasifica la rebeldía, se clasifica también la poca importancia que se le pudiera estar dando al aprendizaje o a la escuela en esa edad, pero que al final de cuentas también el docente lo único que trata de hacer es poder trabajar con este joven en esos 40 minutos que se plantea, y ahí tiene que desarrollar, ojo, ¿sí? Hace rato hablábamos también de lo que es su metodología, de lo que es su estrategia, ¿sí? Y sobre todo su evaluación. En este proceso, el maestro tiene que ubicar la forma, su método, para que en esos 40 minutos el alumno realmente pueda aprender de lo que él sabe, de lo que el alumno sabe. ¿Por qué les planteo? ¿Por qué del aprendizaje misma del alumno? Porque el conocimiento lo tiene. ¿Qué es lo que se trabaja en este espacio? Vamos a moldear una conducta, vamos a reafirmar un conocimiento y vamos a interpretar ya la vida de ese joven. Algo muy importante y que no se hace dentro de la pedagogía. En sus asignaturas. En las asignaturas, recuerden que de una u otra forma van planteando ya su propósito para que el alumno pueda aprender para la vida, para enfrentarse a una realidad. Pero aquí hay otro de los problemas muy grandes, que nosotros como docentes vemos la realidad desde el cerebro del adulto, mas no vemos la realidad desde el cerebro del que aprende.
¿sí? Si el joven, desde lo que es la secundaria y lo que es el bachillerato, son jóvenes inquietos, son jóvenes, perdón de la palabra, porque a veces así lo clasifican, muy desmadrosos o en fin, ¿sí? Esto, el maestro nunca toma en cuenta realmente qué es lo que está sucediendo en ese joven. Puede ser su edad, ¿sí? Puede ser hoy en día, pues, toda la parte tecnológica que ellos pueden acceder, ¿no? Puede ser la vida social que se tiene, puede ser algunas situaciones que se vive en familia y que al final de cuentas tiene que ir a parar todo esto, ¿a dónde? Pues al espacio de la institución, ¿no? No vemos esa parte, únicamente nos encerramos, nos enfrascamos, vemos que 40 minutos son poco y que se tiene que ir tomando ese tiempo para que yo pueda enseñar, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar? Pocas veces se toma en cuenta la pregunta o la participación del alumno. Si el maestro al presentar su tabla, su encuadre de evaluación nos plantea, ¿saben qué? Tanto le doy el 25% asistencia, le doy el 10% a trabajos, las tareas, exposiciones, en fin, y va empezando ahora a armar todo su encuadre de evaluación, ¿sí? Y en muchas ocasiones, el maestro no les pregunta al alumno si es que están de acuerdo con esa forma de trabajo, ¿sí? Eh, porque él lo único que quiere es alcanzar lo que se está planteando dentro de ese intento de poder enseñar para aprender. En la evaluación, en esa parte evaluativa, pocas veces se toma en cuenta también al alumno para poder negociar, ¿sí? Donde se dice, ¿no? Posiblemente cuando ve el alumno que tiene un 10% lo que es la asistencia, pero si yo voy a llegar temprano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y empezamos con esa parte de la negociación, de decirle al maestro, profe, y si usted le aumenta 5 en asistencia, como para motivarnos y podamos llegar pues a temprana hora, en fin, ¿no? En los trabajos, yo no quiero que le dé el 30 o el 60% a la evaluación única por escrito, sino que le dé menos y que haya todavía pues otras cosas que nosotros pudiéramos evaluar, ¿no? En ese sentido. Creo que aquí es donde viene y le pudiera permitir en sí, pues a estos jóvenes entrar y ser partícipe también de su educación, ¿sí? Debería de darse de esa manera, pero los estudios que se han realizado hasta el momento, pues explica que únicamente se ha tomado en cuenta a los jóvenes como jóvenes problemáticos, como jóvenes irrespetuosos, jóvenes que no les gusta asistir a la institución y si van nada más se juntan con otros compañeros y tratan de perder el tiempo, ¿no? Creo que esto es lo que nosotros debemos de ir conociendo. ¿En qué momento nosotros debemos de actuar? Ya no tomemos a estos jóvenes como un vaso vacío por llenar o como problemas por controlar, ¿sí? Dejemos a un lado esa parte y veamos a estos jóvenes como personas, como seres humanos, ¿sí? Y que al final de cuentas tenemos que llevarlo ¿para qué? Para poder competir para la vida, ¿sí? Para poder desarrollarse dentro de una vida social, ¿sí? Para poder llevar adelante sobre todo, pues el futuro de esta sociedad, ¿sí? Y que todos nosotros pues podamos ir saliendo, ¿no? Por allá dice una frase, esta sociedad que hasta lo que defeca es falso, ¿no? Pero en sí hay muchas cosas que nosotros como maestro debemos de cambiar, debemos de transformar nuestra educación y nuestra persona primeramente. Lo dice Víctor Hugo dentro de sus escritos, ¿no?
Si nosotros quisiéramos llevarlo hasta esos términos, antes de ser un buen ciudadano, tienes que aprender en ser un buen ser humano, ¿no? Nosotros tenemos que buscar eso. Juan Jacobo Rousseau también lo plantea dentro de su libro, ¿no? Esta sociedad, ¿sí? Nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que impulsar que la vida de los estudiantes, pues realmente pueda ser compatible con la sociedad en la que vivimos, pero a través de que este alumno sea analítico, crítico y reflexivo. Para que podamos lograr estos tres, debemos nosotros como docentes poder tenerlo. Si nosotros queremos y nos fijamos esta meta, nosotros debemos de transformarnos primeramente, nuestra forma de pensar, nuestra actitud y sobre todo nuestra forma de trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna participación con referente a esta etapa de la educación, jóvenes? No. Bien, pues a ver. Por allá escuchábamos un micrófono. Bien, pues entonces vamos a solicitar, nos apoyen con la siguiente, por favor. Y aquí tenemos, ¿no? Esta parte de la pedagogía. El problema de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y el problema de la participación del aprendizaje. Esto es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando en los alumnos, terminar con ese problema de enseñanza-aprendizaje, terminar con ese problema de participación del aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a terminar? Tomando en cuenta la edad, tomando en cuenta el medio en el que se desarrolla, tomando en cuenta la familia, tomando en cuenta pues la personalidad de ese alumno, de ese joven, ¿no? Acercarse a ellos. Ustedes saben que en esta etapa es donde se presentan los problemas más fuertes y que al final de cuentas, pues ellos necesitan que alguien los escuche, que alguien realmente pueda acercarse a ellos y brindarles esa confianza. En esta etapa, la verdad, son pocos aquellos jóvenes y pocos aquellos padres de familia que logran, sobre todo, tener, ¿sí? Esa confianza, tener esa amistad y el saber escuchar, ¿sí? Nosotros como maestros debemos de aprender a escuchar. Si nosotros no escuchamos, la verdad no sabremos qué es lo que ellos necesitan. La estrategia, ¿sí? Para que nosotros podamos acordar esos seguimientos de lo que es el aprendizaje social, nosotros lo tenemos que ir desarrollando. ¿En dónde? En el aula, fuera del aula, y sobre todo tomar en cuenta la participación de todos y cada uno de ellos. El método debe ser la metodología que se tiene que estar aplicando con los jóvenes, y nosotros como maestros dice que tiene que ser creativo, ¿sí? Tiene que ser colaborativo y se tiene que estar llevando a cabo lo que nosotros con mucho entusiasmo lo pudiéramos estar realizando, la celebración, ¿no? Los logros, por eso dice que es el método de las 3C, que el maestro tiene que ser creativo, colaborativo y el de la celebración o celebrando los logros, sobre todo. Saber también, y nunca a los jóvenes o a los niños, a los adultos, nunca les digan no, o al final de cuentas, está muy mal tu trabajo, está mal tu trabajo. Eso que hace nos derrumba emocionalmente, ¿sí? Y si nosotros no sabemos trabajar también esa parte emocional, vamos a ocasionar más y más problemas a estos jóvenes, sobre todo en esa etapa. El profesor
debe de aprender a escuchar, a motivar, a ser empático, ¿sí? Sobre todo debe de tomar en cuenta sus valores. ¿Cómo qué? Pues sus valores como maestros, como docentes. Él lo tiene que llevar a cabo, porque si no lo realiza, entonces esa participación del maestro y de los jóvenes se tiene que buscar que sea de una manera asertiva, de una manera inteligente, ¿sí? Y sobre todo esa parte emocional. Todo el tiempo se debe de buscar la manera de poder trabajar con ellos, estar con ellos, pero irle impulsando sobre todo, ¿no? Les decía, metodología, su enseñanza, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizajes, estrategias de evaluación, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué vamos nosotros a ir desarrollando? ¿Sí? ¿Para qué lo vamos? Lo primero que tenemos que hacer, ojalá y en algún momento, por eso es educación de futuro, poder tomar en cuenta sobre todo al alumno, ¿sí? ¿Qué es lo que el alumno quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Y cómo lo quiere? Si nosotros pudiéramos, cuando nosotros decimos cómo lo quiere, no por el hecho de decir cómo lo quiere, tampoco vamos a abrirle todo el espacio al alumno como en la evaluación y decir, no, pues es que yo únicamente no quiero que me evalúe, pero quiero que me ponga pues un 100% o un 80%, en fin, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que inducir a que este alumno pueda participar. El trabajo es muy grande, ¿sí? El trabajo es muy grande, sobre todo del maestro, y tiene que aprender a prepararse, porque eso es lo indispensable. Tal vez si el maestro en la evaluación nos pudiera decir, yo quiero un resumen de, ¿qué serán? 3 hojas, 3 cuartillas. Pero el alumno le plantea, profe, pero es que mire, la verdad, yo tengo problemas para poder escribir, no me salen esas palabras o no lo puedo redactar, en fin. Tal vez él nos diga, ¿y si le hago el resumen a través de fotografías? ¿Y si le grabo un video o hago un video con referente al tema? O, en fin, ¿qué debería hacer el maestro? Aceptar esas propuestas. Aquí el trabajo del maestro. ¿Por qué? Porque tiene que ir buscando también qué es lo que tiene que ir calificando en cada una de esas propuestas que se pudiera estar desarrollando, ¿sí? Y nosotros nos cuadramos. Únicamente queremos un resumen. Únicamente queremos un video y lo queremos de esta manera. Únicamente tiene que hacer un ensayo y se tiene que hablar de esto. Ya no nos dan la oportunidad de poder buscar más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros como maestros nos enfrascamos en un conocimiento, ¿sí? Manejamos a un autor y ahí nos quedamos y queremos que de esa manera se pudiera estar generando. Un ejemplo, ¿no? Que yo les pudiera dar con referente a ello, y ojalá y alguien de ustedes pudiéramos participar para que se pudiera llevar a cabo. Si yo pregunto, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Quién me pudiera responder? 4. 4. Si yo pregunto 6 más 3, ¿cuánto es? 9. 9. Y si les pregunto, 9 es igual a 3 por 3. 3 por 3, muy bien. Podemos con ello hacer que el alumno encuentre procesos que construya ese proceso de conocimiento. Y no únicamente nos cuadramos, es que 3 por 3, 9. ¿Y qué es lo único que buscamos? Pues un solo número. Pero si nosotros buscamos, si yo le pudiera decir únicamente 2 es igual a, y utiliza todas las operaciones básicas que tú conozcas para llegar al resultado, ¿sí? Podríamos hacer sumas, podríamos hacer restas, podríamos hacer división, podríamos hacer multiplicación, podríamos irnos a, ¿qué? Posiblemente buscar hasta la raíz cuadrada, buscar por allá lo que pudiera ser potenciación,
en fin, pero lo que queremos es que el maestro, escúchenme bien, seamos maestro, pero maestros que aman. Y el maestro que ama únicamente te va a decir que el alumno tenga que encontrar los diferentes procesos, ¿sí? Pero si ustedes quieren ser maestros que quiere, entonces ese maestro que quiere, pues quiere únicamente un resultado, ¿sí? Y nosotros tenemos que cambiar, transformar hasta nuestra misma práctica, transformar nuestro pensamiento. Y eso es lo que el alumno hoy en día pues necesita, y no solamente en un solo nivel, en todos los niveles educativos. ¿Para qué? Para que el alumno empiece a procesar, ¿sí? Y no su enseñanza o su aprendizaje tenga que ser de forma mecánica. ¿Alguna pregunta, alguna participación con referente a esto? No. No, perfecto. Vamos a pedirle, adelante Virginia. Yo sí tengo una duda respecto a lo que nos dice que se les puede dar la oportunidad de que entreguen otros trabajos, a lo mejor para poder mejorar la calificación. Pero eso no también sería en un futuro algo conflictivo, porque entonces ya les daríamos a entender que ellos pueden como estar aflojando el paso y al final poder negociar para que se pueda así dar una mejor calificación. Entonces, ahí no también entraríamos en un dilema porque, bueno, yo me quedo pensando, cuando entren en una vida laboral, pues esto no se les va a permitir. Y entonces, esta parte, ¿cómo la manejaríamos para que no se llegue a ser tan permisivo? Bien, miren, aquí hay algo que debemos nosotros de plantear muy claro. Usted me plantea que que esto cómo, sobre todo, cuál sería su finalidad o cómo se estaría llevando ya en la parte laboral. Algo simple. El aprendizaje y la forma de poder evaluar se negocia entre maestro y lo que es el alumno. Algo que debemos de conocer y hacérselo saber es que en la vida laboral no se negocia esa parte, ¿sí? No se negocia. Es decir, si él en el trabajo le están solicitando, vamos a decir, un informe, ¿sí? Es lo que se le está planteando y él debe de aprender que como trabajador hay ciertas normas, ¿sí? Que le va a permitir, sobre todo, pues llevar esa vida laboral. Como estudiantes, nosotros lo que queremos es de que este alumno sea participativo, de que este alumno sea analítico, sea crítico, sea reflexivo, y esto va a ser para que cuando él esté en el mundo laboral pueda tomar en cuenta esos principios y de esa manera poder desarrollar una vida, sobre todo, pues mejor de la que pudiésemos haber teniendo en algún momento, ¿sí? Y no nos va a meter en conflicto como maestros. El único detalle es de que es más chamba para mí como maestro poder evaluar tal vez en un primer momento a 2 o a 3 de una forma o con un material distinto al que yo estaba solicitando. No sé si pude responder al planteamiento que me hacen. Por allá vi otra mano levantada, no sé. Díganme ustedes, estoy aquí para poder platicar con ustedes. Bueno, sí, yo tengo una duda. Bueno, nosotros como estudiantes, por decir, ahorita ya nos dio pues sí, por así decirse, las razones por las cuales un maestro te debería de apoyar. Bueno, digamos que el profesor no nos quiere apoyar, no nos da, pues, no nos facilita, por así decirse, el trabajo, ya que no contamos con
pues sí, con lo que él nos pide. Nosotros como alumnos, ¿qué podríamos hacer si la maestra se empeña en entregar, en que nosotros le entreguemos, por decir así, el trabajo como ella lo está pidiendo, a pesar de, pues, de las situaciones que estemos pasando? Eh, es algo que el maestro tiene que aprender, ¿no? Es algo, por eso les decía que nosotros como maestros no es únicamente conocer metodología, ¿sí? No es únicamente conocer esa parte de estrategias. Aquí también llega otra parte muy importante y lo plantea Ru García Torres dentro de sus escritos, donde dice que el maestro tiene que transformar la vida educativa, ¿sí? Que el maestro tiene que llevar hacia adelante lo que es el futuro de los jóvenes. Porque si nosotros analizamos, nosotros le llamamos un análisis o estudio de la realidad en sí, tendríamos que estar viendo el tiempo que nosotros tenemos de poder convivir, de poder trabajar con ustedes e ir viendo esa necesidad en la que nosotros nos encontramos. Para ello le digo, platicar, porque es la comunicación las que nos va a llevar, ¿sí? Y más si es que nosotros ahorita estamos hablando en un espacio de lo que es la secundaria, lo que es el bachillerato. Nos está llevando hacia allá. ¿Cómo nosotros podemos encaminar al maestro también? Uno, que exista una buena comunicación, y ahí lo estamos planteando, ¿no? Que el maestro tiene que ser empático, ¿sí? Que el maestro tiene que ser comunicativo, que el maestro debe ser asertivo, el maestro debe ser inteligente, ¿sí? Y todo esto que nosotros estamos planteando el día de hoy es algo que para lograrlo, honestamente, debemos nosotros también de poner de nuestra parte, ¿no? Como jóvenes o como estudiantes, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta en sí. ¿Qué podemos hacer? Conversar, ¿sí? Conversar y aprender a negociar. Si en dado caso no existe esa parte de poder llegar a ese acuerdo, no nos queda porque pues el mismo sistema nos los va llevando, ¿sí? El mismo sistema a veces no nos va a permitir. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de lo que nos pudieran estar planteando. Si nosotros aprendiéramos a escucharnos, la verdad, sentimos que hay mucho de lo que pudiéramos estar aprendiendo todos los días. Por ello te planteo poder platicar, que exista esa comunicación. Si en dado caso, pues se aferra, no te voy a decir, pues, toma la escuela, ¿verdad? O haz esto, o haz lo otro, eso no, ¿sí? Lo primordial es la comunicación, que exista la comunicación entre docente, alumno, ¿sí? Y todos los agentes educativos que se pudieran estar presentando en esos momentos. No sé si pude responder el planteamiento que me haces. Por ahí había otra mano, parece que estaba levantada. Ok, entonces, pues si no es el problema solo con un alumno, sería entonces el problema directamente con la maestra. No lo vean como problema, ¿sí? Esto es algo que yo le llamo mejor experiencias, ¿sí? Son experiencias educativas y experiencias de aprendizaje. Cuando son muchos, la verdad, pues tendríamos a veces como docentes que tomar en cuenta, ¿no? Porque recuerden que para esto también debe de existir ciertos parámetros. Tampoco vamos a dar o permitir todo lo que ustedes o los jóvenes pudieran desear que se hiciera, ¿no? El mismo sistema, vivimos en un sistema que a veces nos permite hacer, pero al mismo tiempo también nos dice hasta dónde poder llegar, ¿sí?
Y esa parte también, por eso entra la negociación, donde ustedes deben de permitir y ser partícipe, a ver hasta dónde se puede y comprender hasta dónde ya no se puede. Porque recuerden que en una negociación no podemos lograr todo lo que nosotros queremos. No sé si pude responderte alguna otra duda. Veo varias manos por allá. Ok, muchas gracias, sí. De ahí aparece Andy, no sé quién por allá veía una manita levantada. Sí, soy yo, profesor. Muy bien. Bueno, yo tomando las, pues las preguntas que hicieron mis Palabras. compañeras. Sí, ¿Sí me escucho? sí, le escucho. Ah, es que siento que se traba. Bueno, tomando las preguntas que dijeron mis compañeras, yo creo que entra como una parte de, bueno, como que usted se equivoca, ¿no? Porque dentro de una parte dice que es la manera en que ellos aprenden, pero, a ver, ¿cómo le explico? O sea, como que se contradice, ¿no? Porque es una manera de que los alumnos puedan participar, pero también como que sería una parte donde no entienden o no podrían, captar lo que son las normas, ¿no? Al momento de que ellos quieran participar o dar como que otro punto de vista, sí se contradicen, ¿no? En esa parte. Bien, mire, ¿qué es lo que nos estaría llevando a esto? Algo muy, muy simple. Si nosotros tenemos comunicación y yo como maestro, en este caso, conozco, pues, a mis alumnos, me va a permitir, sobre todo, poder valorar los esfuerzos que se van realizando, ¿sí? Pero si yo soy, por eso les digo, miren, es que esta parte es lo más lindo que el maestro debe de tener, ¿sí? En ser un ser humano, ¿sí? Porque si nosotros hablamos desde ese punto y vemos la educación desde ese punto, vemos que el aprendizaje tiene que ser mayoritario a lo que nos están planteando hoy en día el sistema. Por eso, si es que vamos a negociar y si nosotros planteamos que esto se tiene que llevar a través de una charla, a través de una comunicación con estos jóvenes, vamos a permitir, ahí existe algo que se conoce vulgarmente como el estire y afloje, ¿sí? Porque recuerden que dentro de esta misma negociación nos va a permitir obtener algunas cosas, pero no todas. Y por ello es que le planteaba hace un momento de decir, hasta acá está permitido y aquí ya no puedo avanzar más, ¿sí? Pero de lo que se plantea hoy en día dentro de la educación y dentro de la evaluación, claro que sí se pueden hacer muchas cosas, pero va a depender también de la interpretación que nosotros le podamos estar dando. Hace rato una de sus compañeras preguntaba, ¿sí? Es una pedagogía o el aprendizaje tiene que ser sumativa o únicamente pues tendría que ser de forma mecánica. Y es lo mismo que nosotros pudiéramos estar planteando en ese sentido. Va a depender de la visión que tengamos de la educación y va a depender de la visión del trabajo que nosotros queramos ir desarrollando. No sé, Andy, o cómo, no sé si pude responder a esa pregunta, que va a ser mucho ruido, la verdad, pero para esto tenemos que analizar esos espacios. Ok, sí responde la pregunta. Muchas gracias. Por allá vi otra manita. Ya, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, aquí esta es mi duda con respecto a, bueno, en este caso, los tipos de aprendizaje en los pequeños.
¿Cree que se verá, como quien dice, discriminatorio si comienza a dividir a en este caso, mis pequeños estudiantes de kinder, como por ejemplo, en un lado, alumnos con aprendizaje kinestésico, en otros auditivo, perdón, y en otros visual? ¿Cree que ahí se vea mal en ese aspecto? Se va a ver mal dependiendo de quién lo pueda observar, ¿sí? Dice Manuel Kant que depende de la mirada del sujeto para poder observar al objeto, ¿sí? Para esto, ¿qué está planteando? Que va a depender mucho de donde tú lo quieras estar viendo, ¿sí? Es es un asunto donde nosotros hemos caído mucho de poder ver que estamos discriminando porque hacemos separaciones, que dividimos a los grupos, en fin, ¿sí? Pero ¿quién es el que lo está viendo? ¿Sí? Lo está viendo una persona externa al trabajo que yo estoy desarrollando. Cuando yo planteo esto, miren, yo soy director de una institución. Cuando yo entro a una de las aulas y veo al maestro que está trabajando desde mi punto de vista, tal vez yo diga, no, esto está mal porque no se debe hacer de esta manera y bla, 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 ¿no? Si yo me acerco al maestro y le pregunto qué es lo que él pretende realizar o en sí, si no logró el objetivo que él estaba planteando, ¿esto hacia dónde nos va a estar llevando a nosotros? A una valoración. Y cuando nosotros planteamos esta parte de los estilos de aprendizaje, fíjate que son muy pocas personas o pocos los docentes los que alcanzan a definir esta parte. Pero para ello, ¿sí? Cuando tú hagas esa división, debes de plantear tus actividades desarrollando también lo que son las inteligencias múltiples. Si tú desarrollas esas inteligencias múltiples con esa separación, tenlo por seguro que no se va a notar lo que otras personas pudieran estar interpretando. Tal vez tú no lo haces con esa intención, ¿sí? Pero sin embargo va a depender, te vuelvo a repetir, va a depender de la mirada del sujeto hacia el objeto. Y en este caso, de la persona que te pudiera estar observando o criticando el trabajo. No sé si pude responderte a la pregunta que haces o si te crea otra duda, por favor, plantéala para que pudiéramos irla pues aquí tomando en cuenta. No, profe, me respondió correctamente. Muchísimas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra participación. ¿No? Bien, voy a solicitar entonces que nos apoyen con la siguiente, por favorcito. Ya pasamos la etapa de la pedagogía, la ebegogía, y ahora estamos con la andragogía, ¿sí? Que estamos hablando ahí, de la educación del adulto. Un parámetro, es la edad que aparece, no es algo que ya recuerden que lo que es el aprendizaje se va dando de diversa manera, en diferentes tiempos, los momentos, ¿sí? Decía Juan Jacobo Rousseau, unos escribimos en tiempos de paz, otros escribimos en tiempos de guerra, y pues vulgarmente podemos decir, cada uno pudiese estar hablando de cómo nos fue en el baile, ¿no? Pero, sin embargo, la andragogía, otra disciplina más que nos va a permitir ahora poder trabajar ¿con quién? Con los adultos. En la pedagogía, los niños aún no tienen ya ese conocimiento o esa decisión, mejor dicho, de qué va a ser en la vida. Un adulto
debería de tener ya esa determinación. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Y sobre todo en los tiempos que pudiese estarlo desarrollando. Por eso, aquí viene otra parte que se le llama compromiso, ¿sí? Aquí en esta parte ya firmamos un contrato, nosotros los adultos, para poder hacer mi especialidad o mi carrera. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué están estudiando pues alguna carrera universitaria? Así de simple, ¿no? Sería la pregunta, ¿por qué están estudiando una carrera universitaria? ¿Qué quieren con esa carrera universitaria? ¿Para qué la quieren y cómo la quieren? ¿Alguien pudiese responder? Ahora no hubo manitas levantadas. Bien, aquí hay un compromiso ya, ¿sí? El adulto hace un compromiso directo, donde tendría que estar llevando a cabo ese compromiso y poderlo terminar, ¿sí? Ustedes han decidido qué estudiar, dónde estudiar, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es el alumno que se encuentra en primaria, en preescolar, en educación inicial, y los jóvenes o los adultos hoy en día, sobre todo, ¿sí? Ellos ya tienen esa noción, ellos ya saben qué es lo que quieren. Para esto, pues el maestro debe de poder trabajar esta parte andragógica con los métodos, estrategias, técnicas, procedimientos, ¿sí? El aprendizaje debe de ser orientada y debe ser... Pero no tenías uno. Pues no. Apaguen su micro. Debe ser también facilitada, ¿no? Que nos permita sobre todo, pues ir conociendo, ir aprendiendo, que nos den las herramientas que nos va a llevar hacia la vida. En esta parte andragógica, recuerde que se va a encargar de la educación de los adultos y tiene ya una serie de técnicas, de estrategias que pudieran orientar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? El adulto en esta etapa, pues ya tiene sus experiencias de la vida, ya tiene sus propios juicios personales, que eso es lo que nos va a llevar ahora hacia dónde, a que nosotros podamos decidir, podamos elegir qué carrera, cuántas asignaturas puedo llevar, puedo también elegir sobre todo los tiempos en el que voy a estudiar, ¿sí? Es decir, ya es un contrato que se estaría haciendo. Y eso es lo que nos va a llevar en la parte andragógica, que nos va a permitir que las experiencias que nosotros tengamos podamos irlo compartiendo también. ¿Con quién? Con el docente, con el amigo académico que tenemos allí enfrente de nosotros. Y el maestro tiene que acercarse también a buscar esa amistad, ¿no? El maestro tiene que interactuar ya con estas personas adultas, tiene que estar propiciando sobre todo experiencias de la vida, experiencias de su propia vida que permitan un mejor desarrollo y un mejor aprendizaje, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje con estrategias que permitan lograr el conocimiento para la vida y para la vida social, ¿sí? Ahí entra lo que hace rato se planteaba, ¿no? Y cuando llegue entonces a la parte adulta, cuando llegue al trabajo, no va a poder negociar esta parte, no va a hacer lo otro, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos de implementar, ¿sí? Esa comunicación y hacerle ver de la realidad. Son realidades diferentes en los momentos cuando son niños, cuando son jóvenes y cuando somos adultos, ¿sí? Las necesidades y la experiencia de la vida ya son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya debemos de prepararnos para el trabajo y ya debemos de ir conociendo cómo voy a trabajar, para qué voy a trabajar, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué voy a trabajar, no? Que eso es lo indispensable, ¿por qué trabajo, no? ¿Sí?
si yo respondo, para que yo tenga una vida pues mínimamente pues estable, una vida que me permita tener pues cosas que tal vez en otros momentos no tuvimos, en fin, pero no pierdan, por favor, algo muy importante, porque hoy en día así es como en muchas de las profesiones se ha tomado. Nunca pierdan los valores, y los valores los recibimos de casa, ¿sí? Nunca pierdan esos valores, porque hoy en día esos valores se están terminando y se están convirtiendo nada más en 3 únicas cosas, que son la comodidad, el confort y el salario. Muchos dicen, trabajamos, o en mi caso, yo como docente, como maestro, la verdad, ya hace rato les decía, ¿sí? Yo me hice maestro para seguir al alumno. No me hice maestro para seguir el plan y programas de estudios, ¿sí? En el trabajo, me hice profesionista para hacer lo que me gusta hacer, ¿sí? Y si a mí me gusta hacer, pues yo sé que de ahí voy a percibir un salario, voy a percibir o voy a tener también algunos derechos de ese trabajo, voy a hacer mi vida pues un poco más, pues mejor, ¿no? De la que yo tenía cuando era niño, o de la familia de donde nosotros provenimos. Nunca hay que perder esa parte. Nunca pierdan la esencia. Nunca pierdan sobre todo lo que se le llama identidad, ¿sí? Porque si ustedes pierden su identidad, están pisando en falso y al rato puedan tropezar y se puedan lastimar, ¿sí? Nunca olviden que somos seres humanos y que venimos de donde venimos y queremos alcanzar y hacer lo que nos gusta hacer, en ese sentido. Por eso la andragogía plantea esa parte de la experiencia de la vida, de los juicios personales y sobre todo que nosotros tengamos esa posibilidad de seguir avanzando. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a ella? Adelante, Marlene. Yo tengo una duda. Si nosotros como pedagogos quisiéramos trabajar, digamos, en esta área de la andragogía, ¿en qué edad sería apto? Porque pues si queremos trabajar en esto, en cuanto nos graduemos, por decirlo así, nos vamos a graduar en un promedio de una edad de 25 años, obviamente tendríamos alumnos que serían muchísimo mayor que nosotros. Entonces, no sé cuál es su recomendación de la edad o qué podríamos hacer en este caso si quisiéramos trabajar en esta etapa. Bien, para esto pues debes de conocer exactamente lo que es la andragogía, ¿sí? La andragogía también cuenta con métodos, estrategias, técnicas, procedimientos para su enseñanza, para su evaluación, ¿sí? Y aquí lo que se requiere o lo que nosotros queremos, a la edad que tú termines no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si tú tienes la oportunidad de poder trabajar en una universidad, desde allí ya estás trabajando, ¿sí? Con personas adultas. Desde ahí tú ya estás viendo lo que en estos momentos quiero decirles a ustedes es que aprendamos a ubicarnos en los niveles educativos en el que nos encontremos laborando, ¿sí? Si nosotros laboramos en un nivel de preescolar y en un nivel de primaria o educación inicial o la primera infancia, recuerden que van a aplicar pedagogía. Ahí son pedagogos, ¿sí? Cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar con jóvenes de secundaria, de bachillerato o en el nivel medio superior, ¿qué tienen que hacer? Aprender cómo podemos nosotros tratar. ¿Por qué? Porque la pedagogía en sí, en esa parte es más psicológica que pedagógica, ¿sí? Cuando nosotros entramos en andragogía, ¿qué tenemos que ir desarrollando? Tomar en cuenta que cada uno de ustedes tiene una experiencia de vida, que cada uno de ustedes ya tiene un juicio personal, ¿sí? Y que ese juicio personal y esa experiencia debe de servir ¿para qué?
para apoyar ese trabajo de la enseñanza, aprendizaje. Debe de apoyar a que este trabajo que ustedes pudieran estar desarrollando sea más eficaz, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer y no importa la edad que ustedes pudieran tener para poderlo trabajar, ¿sí? Porque a temprana edad a veces muchos tienen esa oportunidad, terminan la carrera y se necesita un licenciado en pedagogía, para una universidad se necesita, y ahí es donde ustedes estarían entrando, ¿sí? Trabajar la andragogía, el trato que se le pudiera estar dando a las personas. No va a ser la misma, ¿sí? Aquí recuerden que el joven, el adulto, sobre todo, ya tiene y va a firmar él un contrato porque él vio sus tiempos, él vio la escuela, él vio todo lo que pudiera ser necesario para firmar ese contrato y poderse preparar, ¿sí? No sé si pude responderte a esa pregunta. Veo por allá a Brenda. Si es que pude respondértela o tienes una duda más, plantéala y creo que tenemos tiempo, al menos que por allá nos vayan a decir la subdirección de que pues se pudiera haber terminado, pero creo que no pudiera ser así. Estamos aquí para poder seguir platicando. Sí, Más bien- profesor, muchas gracias. Más bien, profe, no es duda, sino hace rato que preguntó que para qué nos serviría una educación universitaria. Es para responderle. Bien. Hace una maestra, precisamente la clase pasada nos dijo que entre más preparados, bueno, en primera instancia, entre más preparados, tendremos mayor posibilidades de tener una calidad de vida, porque no se puede decir una buena calidad o una mala calidad. Entonces, tendríamos una calidad de vida favorable. Y en segunda, también el tener, requerimos, exigimos tener una universitaria para que así podamos tener ¿cómo decirlo? Una mente abierta y así podamos llegar a lo que pues nosotros nos hayamos propuesto en su momento. Por eso es necesario tener una educación universitaria. Bien, miren, yo les decía hace rato, ¿no? Depende mucho de la visión que nosotros tengamos para poder salir adelante, poder avanzar, poder trabajar sobre todo y hacer lo que nos gusta hacer, que eso es algo muy importante también dentro de la vida, ¿no? Nosotros como profesionistas, tal vez me planteas que entre más preparados estemos, podamos tener una mejor calidad de vida. Y fíjense que hay muchos campesinos, muchos obreros, que la verdad, pues, ellos tienen una preparación financiera. Nosotros podamos tener una preparación tal vez académica, pero no sabemos ahorrar, no sabemos administrar, no sabemos, y aún así la podamos tener, y miren, vamos a tener una vida tal vez, pues un poco no alcanzaríamos esa parte que se está planteando, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos aprender, ¿sí? Pero aprender de la vida. A veces decimos, entre más preparado pueda estar, más voy a poder ganar, y te lo digo honestamente, no, en mi caso no es así, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí gano todos los días, pues es la satisfacción que yo tengo de poder hacer lo que me gusta hacer y que mucha gente pues está aprendiendo a poderlo hacer. Y eso le digo, eso es con referente a mí, ¿eh? No quiero chocar con la idea que se tiene, todos pensamos de una forma distinta, es muy buena, se puede tener esa vida, pero siempre y cuando nosotros aprendamos a administrar nuestro tiempo, nuestros recursos y sobre todo, pues saber tratar bien también a las personas, ¿no? Con lo otro que me planteas, ser de mente abierta, eso es algo muy importante, ¿sí?
Si nosotros nos cerramos, fíjese que yo conozco a muchas personas que no tienen estudios, pero que son de mente abierta, cumplen con las dos, pues ahora sí que los dos comentarios o propósitos que tú me diste, y que a veces hasta yo me quedo así, ¿no? Y digo, mira, esta persona no estudió, pero pues está más preparada que yo, ¿no? Recuerden algo muy importante, miren, la humildad, la sencillez nos va a llevar y nos va a abrir muchísimas puertas. Eso ténganlo ustedes que ver, recuerden, son profesionistas en el momento de su, ahora sí que desarrollan la profesión. También van a ser madres de familia o padres de familia, nunca perdamos, pueden ser también todo lo que ustedes quieran, pero cada uno de ellos lo tenemos que aprender en el espacio y en el momento en el que nos encontremos. No querramos hacer un ejemplo así para a veces nosotros los varones. Soy licenciado y me voy, un ejemplo, me voy a una cantina, a un bar, y allá todo mundo me llama licenciado, y ustedes creen que eso es correcto. No, ¿verdad? Eso no es correcto, ¿sí? Por eso tengo yo que aprender, y pues si yo soy casado y tengo a mi familia, mis hijos no me van a decir licenciado, mi esposa no me va a decir licenciada. Es decir, debemos de aprendernos a ubicar donde nosotros nos encontremos. Me gusta la idea, espero que no se vayan a salir de esa idea, pero agréguenle lo que nosotros en estos momentos también, ojalá y pudiera servir de algo, como para poder construir esa experiencia y esa vida que ustedes van a ir desarrollando. ¿Alguna otra pregunta? No sé si pude hacer bien ese comentario o por allá hubo algún detalle. Bien, pues aquí tenemos ya la otra parte. ¿Qué tiene que ser el maestro, el docente que aplica la andragogía? Debe ser facilitador de conocimientos, debe ser orientador, ¿sí?, de experiencias, orientador de estrategias, orientador de evaluación, debe de tener interés por prepararse, ¿sí? Y eso es lo que está pasando con ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que tener ese interés por seguir adelante, por aprender, por hacer, pero no solamente ustedes, también el docente, también el maestro, también el líder, ¿sí? Debemos de ser conductor y orientador del aprendizaje. Debemos de ser un líder democrático, por ahí se fue una letra de más, ¿sí? Donde nos permita a nosotros poder entablar la comunicación, poder negociar, poder orientar el trabajo y tomarlos en cuenta también ustedes para lograr ese trabajo. Tener un liderazgo que sea participativo y con conocimiento. Ser motivador, no ser imponente, ¿sí? No porque, que el maestro, fulano de tal es así, lo que él dice se tiene que hacer. No, también tanto ahora sí que el adulto en este momento como estudiante y yo como docente, como profesor, como maestro, pues también yo debo de evitar, ¿sí?, imponerme ante ellos, ¿no? ¿Sí? Ante ustedes en este caso. Yo tengo que aprender a escucharlos. Tienen ustedes mucha razón, pero no toda la razón la tengo yo, ¿sí? La razón se tiene que construir. Por eso dice que la debemos de separar, ¿sí? La emoción se tiene en el corazón y la razón se tiene en el cerebro. Eso es algo que tenemos que separar. Si vamos a lo que es la neuroeducación, vamos a ver esa parte, ¿no? Pero ese es tema de otro momento. Debemos de tomar en cuenta también a los estudiantes, ¿sí? Y que la evaluación tiene que ser un contrato entre, pues, todos los agentes educativos, ¿no? Para poder desarrollar, pues, ese trabajo, desarrollar, sobre todo, una buena aprendizaje, no puedo decir enseñanza-aprendizaje, porque si yo lo veo así, yo aprendo de ustedes, ahorita yo estoy aprendiendo de ustedes y espero que ustedes estén aprendiendo de mí, ¿no? Por eso es aprendizaje, ya no vamos a manejar enseñanza-aprendizaje, sino que tendría que ser aprendizaje. ¿Para qué? Para poder crear todo un espacio democrático, todo un espacio educativo, un espacio que permita ver una orientación y sobre todo
una visión de futuro. Por allá le voy a pedir si nos pudieran apoyar con la siguiente. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Disculpe, es que me quedé. Sí, profesor. Sí, ¿me pueden cambiar la siguiente, por favor? Bueno. La siguiente ahora sí, la siguiente diapositiva que pudiéramos tener allá es la de la otra etapa, ¿no? Lo que es la gerontagogía. En esta etapa, ¿qué es lo que nosotros pretendemos ir viendo, ¿no? Pretendemos ir desarrollando. Es una disciplina educativa, así lo marca Lemieux, donde dice que pues es la parte donde ahora sí, las personas mayores, pues en situación educativa, tiene lo que son sus necesidades que presentan también en su formación. Su justificación de la enseñanza única que ellos puedan tener son las orientaciones, sus metodologías, la utilidad para ellos y la sociedad. Es decir, para esta etapa ya no hay una limitación, ¿sí? Sino que pues todos ellos tienen que seguir adelante, ¿no? Se quedó trabada por allá, no sé si ustedes ven la otra diapositiva. No se ve. No, no se ve. No se ve, ¿verdad? No. Bien, ya vamos a ir cerrando. Hablar de pedagogía y edagogía, así como también tener en cuenta a lo que es la gerontología y la andragogía, nos va a permitir, miren, la pedagogía, ¿qué es lo que nos va a llevar? Nos va a ayudar a planificar, a hacer efectiva una clase, utilizar diferentes métodos y técnicas de enseñanza. A la siguiente, por favorcito. A esa, exactamente, ¿sí? Nos va a ayudar también a utilizar, decíamos, lo que son métodos, técnicas de enseñanza. ¿Y dónde se va a centrar? Toda esta parte se centra únicamente en el maestro. Va a recurrir a diversos métodos. Se apoya de diversas ciencias y transmite y comparte en enseñanzas de conocimiento. Eso es lo que hace la pedagogía, ¿no? Pero nosotros, les vuelvo a repetir, va a depender de lo que nosotros queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Si lo planteamos desde un punto de vista nada más de la pedagogía tradicional, pues todo únicamente vamos a tener pues alumnos pues mecánicos, ¿no? Robots, vamos a decirle así, que únicamente saben levantar la mano y contestar en cuanto se les pueda estar preguntando, ¿no? Si nosotros planteamos la pedagogía de Paulo Freire, la pedagogía liberadora, la pedagogía intercultural, la pedagogía, hoy en día también lo plantea lo que es la pedagogía crítica, que está haciendo mucho ruido, la verdad. Para ello debemos de poder leer la didáctica magna de Comenius, y que la verdad, si ustedes se llegaran a encontrar con estos señores en los libros, no nos los vamos a encontrar de manera personal, en su momento también, pues nosotros podemos hacerle llegar material que les permita trabajar la parte pedagógica, ¿no? Y sobre todo, pues lo que hoy en día estamos platicando. En la pedagogía, el maestro o el docente, al igual que el alumno, debe ser democrático y efectivo, ¿sí? Su enseñanza
y juego como experiencia, eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta, ¿sí? Para no ser aburrida la clase. La relación educativa debe ser tripartita: educador, educando y experiencia de conocimiento o experiencias de aprendizaje. Todo un proceso, debe de existir la multitarea, ¿sí? Con desarrollos tecnológicos e instrucciones también de aprendizaje y sobre todo cómo construir ese aprendizaje. En la andragogía debemos nosotros de encontrar o propiciar sobre todo un autoconcepto, ¿sí? Y no quedarnos únicamente con lo que nos dice, sino que también nosotros tenemos que dar a conocer y sobre todo conocernos. Tiene experiencia y prisa de aprendizaje, es decir, quieren aprender, quieren ya saber qué es lo que vas, de qué manera lo puedo realizar, si me están pidiendo una planeación, cómo le voy a hacer, qué más le puedo poner, cómo le hago, es decir, ya quiere aprender, ya quiere hacer las cosas, ¿no? Una orientación para el aprendizaje, eso es indispensable, ¿sí? La motivación para poder aprender, cómo va a aprender, de qué manera podemos nosotros utilizar esa metodología para que pueda aprender este joven. Y la experiencia del adulto, verse ya como adultos, ver qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer. Y por último, lo que es el contrato, ¿sí? El contrato que se hace al estudiar. Es decir, yo me propongo estudiar la licenciatura en pedagogía. Voy a buscar esta institución, sé que tengo que cumplir con las tareas, tengo que cumplir con proyectos, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. La evaluación se va de esta manera, yo lo tengo que cumplir hasta acá, pero también tengo que proponer esta otra parte. En la gerontagogía, que es la educación para los adultos mayores, nosotros pues vamos a encontrar sobre todo, ellos recuerden que ya tienen pues muchas cosas, ¿no? A esa edad, pues, ¿qué es lo que llega? La reflexión, ¿sí? Una reflexión existencial, una reflexión colectiva. No es que va a envejecer solo, también la sociedad. Es decir, yo no estoy envejeciendo solo, también la sociedad está envejeciendo conmigo, ¿no? También tiene que ser, y es sobre todo multidisciplinar. Esto, les digo, va a ir permitiendo que todos nosotros podamos ir avanzando, ¿no? Esto es lo que trae como consecuencia, como avance, como lo que pudiéramos nosotros ir planteando, pues no bajar sobre todo ese ánimo de estudiar, no bajar sobre todo esa iniciativa que nosotros tenemos. Y les digo, no todo lo que aquí les estoy diciendo, vayan a decir, es que es de esta manera, y así nos lo dijeron, y al ratito se enfrentan con el maestro, ¿no? Con el docente. Le digo, todo va a depender, ¿sí? De la mirada que nosotros tengamos para poderlos plantear. Pues, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta para todos y cada uno de ustedes con referente a este tema del día de hoy, si les gustó, no les gustó, les cría más dudas, de algo sí, estoy seguro. Si hay dudas, es porque están aprendiendo. Y si no tienen dudas, se quedaron en el confort. Así es que, pues, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y aquí estoy por si hay alguna, pues, comentarios, preguntas y todo lo que pudiera ser. Adelante, Vianey.